la humanidad está llegando a momentos gloriosos y gigantescos de toda la historia humana. Acontecimientos que están ocurriendo inverosímiles en todos los campos, en todos. Cosas extraordinarias, sobrenaturales, pero cada día. No solamente terremotos, o crisis, o temor a una guerra nuclear, o círculos y pictogramas en los sembrados trigo, colza y cebada de la tierra, o la popularidad que estoy dando a los gigantes dentro de rocas. En fin, infinidad de cosas más que están ocurriendo y van a ocurrir en todo el planeta. Claro, la gente está sorprendida de que en breve, en una forma veloz, ocurren acontecimientos día a día pasmosos, inverosímiles. Sea de una forma sobrenatural, como meteoritos que caen todos los días como nunca en la historia, pero desaparecen, no hay resto de meteoritos, solo se ven llegar y desaparecen. Y muchas cosas más que revelaré. Pero quiero hablar un poco de algo que va a dar mucho que hablar también. El templo o tercer templo de Salomón, que los judíos están tratando de restaurar y terminar en Jerusalén. Claro, ni los mismos judíos saben, y con perdón de la expresión, no saben lo que están haciendo. Quieren hacer algo, o llamar la atención al mundo entero. Pero restaurar un templo que por orden de Dios fue destruido en varias ocasiones, además. En el año 613 antes de la era común, por Nabucodonosor, Dios mandó a Nabucodonosor quemar el templo. Y los judíos exiliados a Babilonia 70 años. Pero muchas veces antes de eso, a Siria, exiliados, hasta saliendo de Egipto liberados, Dios los destruyó en el desierto, los judíos. 40 años, vagando por el desierto, ahí están sus cadáveres. Todos, salvo los menores de 20 años, que fueron los que entraron en la tierra prometida, y el miedo a los gigantes que tuvieron. Ya lo he explicado en otros vídeos, de que la tierra, Canaán, había mucha gente allí, pero había gigantes, a montones. Míranlo en el libro bíblico de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Bueno, quiero comentar brevemente el templo. 2 veces se fue quemado el templo y en varias ocasiones restaurado. Nehemías restauró el templo tras la vuelta de los judíos de Babilonia a Jerusalén. 70 años estuvieron en Babilonia, lo que es hoy Irak, Irán. Y luego fue restaurado después, en tiempo de Jesucristo, antes, por Herodes el Grande, ampliando el templo. Pero nunca llegó a tener la forma concreta que fue original por Salomón, con los planos que Dios le dio para hacer el templo. En 6 años y medio, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, le construyó. Pero hay detalles que, ya digo, ni los mismos judíos saben o no quieren saber. Por ejemplo, el templo fue un símbolo. No quiere decir que Dios ha hecho que haya un templo por la eternidad y todos los días sacrificios y oraciones, misticismo, rituales. Fue un símbolo. El símbolo del sacrificio de Jesucristo, el Hijo del Dios de Israel, Jehová Dios, el sacrificio de su Hijo que fue preparado siglos antes por Abraham e Isaac en el monte Moria, donde está el templo. Bueno, y entonces fue un símbolo, no le mató, fue un sacrificio, una fe de Abraham, el padre de los israelitas, o el antepasado, el patriarca, y de los árabes también, por Ismael, hijo de una esclava egipcia que tenía Sara, su mujer, que también la tomó por mujer, para tener hijos. Bueno, pues allí, siglos después, David, el rey David, que mató a un gigante, ahora sale la cabeza del gigante con una piedra clavada, han encontrado el esqueleto, la cabeza esquelética de Goliat, con la piedra todavía clavada, que le clavó o le mató David, que luego llegó a ser rey de Israel, el segundo rey de Israel.
Bueno, pero todavía el templo no había sido construido. David quiso construir el templo por el hecho de que el templo que construyó Salomón fue con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de hacer un templo? ¿Para hacer misas, ceremonias, rituales? No. Para que dentro del templo estuviera lo que siglos antes, muchos siglos, había hecho Moisés en el monte Sinaí, un arca de la alianza, que es el instrumento de Dios, era el instrumento de Dios para hablar con los hombres en la tierra, en especial con los israelitas. Ese fue el motivo de hacer el templo, para que el arca no la llevaran en tiendas de campaña, sino hacer un lugar suntuoso y tener el arca allí para el arca. O sea, el templo fue para el arca, no fue para otra cosa. Y entonces había una serie sacerdotal procedentes del hermano de Moisés, Aarón. Y no había que tener otro sumo sacerdote que no fuera de la familia de Aarón. Los hijos, tal. Y así fue. Se construyó el templo y allí iban a rendir culto. Y al rendir culto no hacer oraciones, misticismo y ceremonias y humos, no. A escuchar la ley de Dios. Los libros sagrados de Dios. O la Biblia, vamos. Los profetas. Allí. O sea, iban allí como un local público. Los judíos o no judíos. Había diferentes departamentos para judíos dentro y un patio exterior para que eran prosélitos. No eran judíos, pero también podían ir allí. Y escuchaban la ley. Leían algún capítulo y le explicaban qué había pasado con Moisés, con Adán, con Eva, con el Mar Rojo, con toda la historia, lo que es la Biblia, vamos, le explicaban. No era para otro motivo. Y una vez al año, el Arca de la Alianza entraba en funciones y el sumo sacerdote, era de la familia de Aarón, entraba en el Santísimo. No podía entrar nadie. Había una cortina, no podía entrar nadie. Una vez al año, una hora, llegaba el sumo sacerdote, además tenía que duchar, vestir con perfume especial, un perfume, una fórmula dada por Dios, también campanillas para oír cuando iba andando, cuando iba a entrar, no de entrar de sorpresa, preparado todo muy limpio y minucioso. Y Dios le daba instrucciones. El arca, se oía la voz de Dios encima del arca y el sumo sacerdote escribía lo que Dios había dicho, leyes para el pueblo de Israel. Ya digo, la rebelión de los judíos constante, la idolatría, la estupidez humana, la avaricia del dinero, ya llegó, dice la Sagrada Escritura, llegó a tener odio Dios a los judíos y los destruyó varias veces hasta que en el año, cuando llegó Jesucristo, que era el propósito del templo, el símbolo, la llegada de Jesucristo, el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesucristo? ¿Para que seamos buenos todos? ¿O para que sigamos haciendo ceremonias y rituales? No. Fin de la ceremonia, fin del templo, fin de todo. Jesucristo dio su vida para que con su vida se perdonase lo que había hecho otro hombre perfecto miles de años antes, Adán. La rebelión de Adán, de Lucifer, ese querubín rebelde con millones de demonios rebeldes, para el fin de la ley. Dio su vida y el templo ya no tenía sentido. Ya se había cumplido el sacrificio y se acabó. El símbolo de Abraham y Isaac ya estaba, Jesucristo. Dios lo resucitó un par de días después y ya vivirá por la eternidad. El templo no valía. Ya dijo Jesucristo, hablando del templo a sus discípulos y apóstoles, de este templo, estas piedras, no quedará piedra sobre piedra, quedará destruido todo. Y en el año 70 de la era común, Dios mandó a los romanos y destruyeron, quemaron el templo y exiliaron a los judíos a toda la tierra, millones de ellos, fuera. Y el templo quemado todo, no quedó ni rastro, ni piedra. Como dijo Jesucristo, no había piedra, no sabía nadie dónde estaba ubicado el templo, ni se sabe todavía. De hecho, luego, siglos después, los árabes construyeron su mezquita, o su mosqué. La cúpula de roca es un mosqué donde allí hacen sus rituales los árabes, su misticismo, lo que sea. Pero nunca más podrán estar jamás ubicar el templo originalmente donde estaba la explanada, donde lo hizo Salomón. Pero siguen insistiendo en que se haga el templo. ¿Y con qué fin? Si ya no vale para nada. De hecho, los judíos no creen que Jesucristo fuera el Mesías, ni profeta, ni nada. Lo mataron. Lo mataron. Lo asesinaron. Cuando hizo tantos milagros y tantas maravillas con el pueblo,
curando a todos, resucitando muertos, alimentándolos. O sea, hizo belleza que nunca jamás hombre podría hacer ni hará. Lo asesinaron los sacerdotes del templo. Porque Jesucristo iba al templo y veía el negocio que estaban haciendo, robando y expoliando dinero y sacando una avaricia. Y a latigazos los echaba todos los días, pero a vergajazos. Y tanto odio le cogieron a Jesucristo que hasta que le asesinaron. Prefirieron poner a un asesino de masas, Barrabás, antes que a Jesucristo. O sea, es como decir hoy, a los terroristas islamistas más degradantes, más asesinos, prefieren antes que a Jesucristo. Entonces fueron malditos. De hecho, en el año 70 fue un desastre como nunca ha conocido el pueblo de Israel. Destruido todo, exiliado, y quedó aquello en ruinas hasta el 1948. Que volvieron otra vez y el gobierno inglés les cedió las tierras aquellas que estaban en manos de turcos, de ingleses, de árabes. No sigue siendo su tierra, sigue siendo de los que estaban, porque antes de entrar los israelitas estaban allí los filisteos, cananeos, saduceos, era tierra de otro. Bueno, pues el asunto es el siguiente. ¿Con qué fin quieren construir el templo? Ni ellos mismos lo saben. Pero más o menos es un símbolo de poder. Centrar el poder mundial en Israel, en los judíos. El dinero, negocio. O sea, tener ellos la osadía de decir, bueno, nosotros no necesitamos a Jesucristo ni nada, el templo. Pero el templo estaba original para el arca de la alianza. Pero los judíos no quieren saber nada del arca. O sea, el arca ni mención siquiera. Pero si era un templo para... Es que como decir, dicho en otras veces, como alguien, vamos a construir una casa para esta familia. Y se construye una casa fantástica. Pero la familia da igual, que viva en el campo. En la casa no vive nadie. Pero ¿para qué se construye una casa? Para una familia que no tiene casa. Dice que da igual, lo importante es la casa, que se vea muy bonita y terminada. Pero la familia que se muera de frío en el campo. Es lo mismo el templo. El templo era para el arca. Para que no estuviera el arca en una tienda de campaña, con la lluvia, con el frío, con la nieve, sino en un lugar fijo y estuviera todo limpio. Y el arca era el principio, el propósito de que Dios salvara. El arca fue por Salomón, porque Dios le dio a Salomón super sabiduría, llevada en una nave voladora. Tenía varias naves voladoras Salomón. Además, los escritos árabes antiguos lo dicen, las naves voladoras de Salomón, o los genios, que tenía espejos mágicos, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, que veía cosas del futuro y del pasado, que le ayudaban a los ángeles a volar con instrumentos técnicos, bueno, etcétera, etcétera. Y se la trajo a España. El arca la tengo yo en seguridad. La conozco yo. De hecho, durante toda la historia, mucha gente, ahora va saliendo todo, no solamente Hitler, Heinrich Himmler, los templarios, el Vaticano, los satanistas, todos buscan el arca. Porque piensan que teniendo el arca y teniendo Dios ellos piensan así. Teniendo el arca tienen el favor de Dios y dominan el mundo. Porque hay profecías que dicen el que tenga el arca o tenga poder sobre el arca, que decir, tenga autoridad. No le pase nada, porque el arca no la podía ver nadie. Si alguien miraba, incluso somos sacerdotes, no llegando a esa hora prescrita de una vez al año, entraba allí, moría. El arca es algo sobrenatural, no puede verla ni tocarla. La llevaban en las campañas de guerra contra los filisteos con una lona azul, no la podían ver ni los judíos. Sabían que era el arca porque llevaban los levitas el arca con varales y no la veían. Veían que allí había algo envuelto, el arca, sabían que era el arca, pero no la podían ver. El sumo sacerdote, una vez al año, una hora. Bueno, yo conozco dónde está el arca, pero nunca jamás, ni Hitler ni Heinrich Himmler. Por cierto, ahora España está pidiendo a los alemanes que devuelvan los tesoros que Himmler, con la ayuda de Franco o los permisos de Franco, se llevó de España, de las zonas visigóticas, a las zonas arqueológicas, se llevaron todo lo que quisieron de España con el aplauso de Franco. Y no solamente le dio Franco a Hitler, como el Vaticano, el apoyo que querían, sino que Franco le regaló o le obligó a mandarle una división de españoles, a la división azul, para luchar a favor de Hitler, como hizo Italia con el apoyo del Vaticano a Mussolini, italianos, y bueno, y de medio mundo a Hitler. Así perdió la guerra y terminó Alemania y terminó todo el mundo. Y así terminará el Vaticano. El arca de la alianza no la puede hallar nadie. Y pobre de la persona que intente tocar hoy o siempre el arca, que no sea la persona escogida. De hecho, voy a decir una cosa. Ahora están saliendo cada vez más profecías antiguas, pero esto está en internet.
pues las profecías de la llegada a España del gran monarca, representando en mi persona, Alberto Canosa, el gran monarca, el rey Alberto Canosa, que construyó el castillo de Alberto Canosa en Italia, que Alberto Canosa, el rey, volvería en el tiempo del fin, restauraría la adoración verdadera en España, revelaría todos los enigmas y misterios, que haría rica España. Bueno, eso son profecías que están apareciendo en internet, de la llegada a España de gran monarca en el tiempo del fin, y que daría un palo de muerte a mucha gente enemiga, sectas satánicas y Vaticano, y que haría un estrago contra los malvados y los monstruos asesinos de niños, contra los pedófilos, haría algo sensacional, porque ya dije al principio, están ocurriendo cosas sensacionales en España, y van a ocurrir más todavía, y es inevitable. Por cierto, ahora en la cábala judía, que hay varios vídeos colgados igual, han encontrado que en la cábala de los judíos ha aparecido, cuando marque Alberto Canosa, o el gran monarca Alberto Canosa, aparecerá cientos de veces en la cábala. O sea, y entonces en la cábala aparece, revelará enigmas y misterios, engrandecerá España, será hispano-alemán, etc. Todos los datos en la cábala judía. Alberto Canosa, el gran monarca. Míralo, la cábala judía está en internet, lo pueden colgar, pero a la cábala ponen un nombre, Alberto Canosa, o el gran monarca Alberto Canosa, y verá las veces que aparezco por todos sitios. Es inevitable. Claro, los judíos no quieren saber del arca. Ellos tienen miedo al arca. Y por otra parte, ningún judío hoy, ninguno, ni uno solo, puede saber de qué tribu era. El templo, los servicios al templo en tiempos de Moisés, en tiempos de Salomón, en tiempos hasta el año 70, tenían que ser los levitas, de la tribu de Leví, y los sumos sacerdotes dentro de levitas, de la familia de Aarón, hermano de Moisés. Pero ¿qué judío puede decir de qué tribu era? Había 12 tribus, ninguno. Nadie puede saber de qué tribu era, porque fueron los judíos disueltos, esparcidos por todo el planeta. Ni un solo judío puede afirmar y mostrar, yo soy de Benjamín, de Isaac, de Tabulón, de Aser, de José, nadie. Pues entonces, ¿cómo van a hacer un sacerdocio para un arca, para un templo, si nadie sabe si es levita o de otra tribu? O aparte que los judíos están mezclados, han estado siempre mezclados. Si han estado exiliados en todos los países del mundo, pues mezclados. No hay yo creo que no hay ni un judío puro. Sino todos son mezclas de otras naciones. El arca de la alianza va a hacer su cometido, como la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y como los gigantes dentro de roca. Pero verá que ni arqueólogos, ni judíos, ni nadie, ni medios de comunicación, ni Club Bilderberg, ni jesuitas, ni Vaticano, ni nadie, y menciona el arca. Todos saben que está en España. De hecho, Hitler mandó a Heinrich Himmler con Franco a buscar el arca. Y la cueva de Hércules. Es lo mismo, en semejanza. Porque el cronovisor, la mesa de Salomón, va a ser espectacular. Ver en la mesa de Salomón cronovisor, vamos a llamarle así, todas las cosas, crímenes del pasado y que pasarán en el futuro también. Impresionante, único. Y claro, hay profecías que dicen, el que tenga poder sobre la cueva de Hércules, o sobre el arca de la alianza, o sea, que tenga autoridad, pues será el mundo. Bueno, pues sí, van a construir el templo, pero ¿para qué? Ellos no creen en Jesucristo. Ellos dicen que fue un falso profeta, que está bien matado y que volverían a elegir a Barrabás. Da igual, antes que a Jesucristo. Y el Papa va dando abrazos al patriarca de Israel, a los judíos, los vamos besando las manos y aprobando que lo que han hecho los judíos con Jesucristo está muy bien. Además, el Papa Francisco, que ya terminará como el Benedicto, refugiado en el Vaticano, va diciendo que Jesucristo es un fracasado, eso, y que Dios no tiene una varita mágica que va haciendo que Dios no. Existe la evolución, no, Dios, eso nada. Así, con todo descaro, y la gente lo aplaude. Viene un ajuste de cuentas espantoso a todo el planeta. Y es inevitable que el gran monarca, representado en mi persona, sea un hecho, aunque hay oposición gigantesca. Pero contra el poder de Dios, nada es imposible. Y yo tengo, gracias a Dios, el conocimiento del arca, donde está en España, la cueva de Hércules, los gigantes dentro de roca y la nave de Salomón. La última, venía constantemente, dice la Sagrada Escritura, cada 3 años venía a Tarsis, se llamaba entonces España, para recoger oro, toneladas hacia Israel. El poder de Salomón y la riqueza de Salomón. Por eso Salomón viajó todo el planeta. Y
lugares apartados en todo el planeta que llaman las Islas de Salomón, las Minas de Salomón, porque estuvo allí, sencillamente, naves voladoras. Engrandeceré España con la ayuda de Dios, no porque España sean merecedores todos los españoles de que se engrandezcan, no, para que se muestre una vez más las profecías de la llegada del gran monarca, de que el gran monarca, una de las fases, enriquecer al pueblo español como nunca en la historia del mundo. El arca de la alianza está en España, pero nadie la puede hallar, sino quien Dios prescribe que la halle, y nadie la puede tocar ni ver sin riesgo a perder su vida ipso facto. Estamos viviendo los tiempos del fin y van a ocurrir cosas gigantescas en todo el planeta y un ajuste de cuentas para muchos monstruos, asesinos, violadores de niños, satanistas. Llegamos al Armagedón precipitadamente. Actum, amigos, estamos viviendo los tiempos más gloriosos de la historia del mundo.